Hola a todos, aquí Arkairak Ankh. En mi linda humanidad, Carla, siempre guiada por mi madre elevada Arkairak. Bueno, en este video voy a terminar de compartir las codificaciones del inconsciente para adentrarnos a nuestro inconsciente, ¿sí? Para empezar a ver todo eso que estaba muy guardado, para salir de la niña, el niño herido y pararnos en nuestros adultos, pararme en mi adulta, ¿sí? Porque los adultos nos damos cuenta. Entonces, recordando que estas codificaciones se desprenden de este algoritmo, ¿sí? Y bueno, esta última codificación es sobre el desmerecimiento. Él no quiere ser desmerecido y él quiere ser desmerecido. Primero se los voy a leer, ¿sí? Y luego les compartiré cómo fue que yo me vi a través de esta codificación. La buena noticia es que ya tengo un ventilador, entonces se maneja mejor el calor, las altas temperaturas, así que, bueno. Él no quiere ser desmerecido, en donde el femenino, el interno, el nido, ¿sí? Lo materno lo desmereció. Aquí el ser, ese es el dolor interno, y cómo se ve hacia afuera, cómo se ve en el ardor externo. El ser, la persona, busca ambientes donde él, ella, haga más mérito que el resto. Explota cuando siente que merece más que los demás. Dentro de sus características es que se rodea de personas poco comprometidas y está midiendo y comparando el impacto de sus acciones con respecto a la de los demás. Los ambientes lo llevan a estar un tiempo cómodo y luego de arder pasa a buscar nuevos ambientes similares. Esta codificación del desmerecimiento, en mi caso, si bien todas las codificaciones están entrelazadas, están muy relacionadas unas con la otra, sí existen como niveles, ¿sí? Como niveles, por decirlo de alguna manera. En mi caso, el desmerecimiento está muy relacionado con la desvalorización, y la desvalorización es el no ser vista, el no verse, tanto del interno como desde el externo, desde el femenino como desde el masculino. Entonces, y también en mi caso está bastante relacionada con el abandono, ¿sí? Bueno, en este caso, a nivel biológico, yo sentía como un peso aquí, en la espalda alta, ¿sí? A nivel de emociones, vino como una sensación como de nostalgia. Empezaron a brotar memorias en donde yo me había sentido así, ¿sí? En donde yo hacía mucho más mérito, hacía mucho más trabajo, me esforzaba mucho más, ¿cierto? Entonces como que al terminar o en el transcurso de la tarea o de lo que fuera que estuviera haciendo, estaba en esta constante percepción de que debido a mi trabajo más fuerte, más grande, según lo que yo pensaba, ¿cierto? Merecía más, ¿no? Entonces, cuando no me daban o no, eso no se presentaba, pues explotaba, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan a brotar memorias de este desmerecimiento, de esta sensación de no querer ser desmerecida, que no me vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir, me vino esta nostalgia, como esta sensación de tristeza que también se reflejaba como en este peso, esta incomodidad en la espalda alta. Entonces, bueno, a nivel de conciencia, en el cuerpo de conciencia, yo coloqué
la eterna niña reflexiva y responsable que entendía. Mi mérito era ser niña buena, que entendió siempre a su madre. ¿Sí? Esta era la Carla pequeña, Carla de 6 años, 7 años, una niña bastante reflexiva, como que entendía, ¿sí? Entendía lo que pasaba en casa, entendía lo que pasaba en su nido, entendía cómo sus hermanas se comportaban debido como a la situación familiar, y entendía mucho, yo entendía mucho, Carla entendía mucho a su mamá desde muy chiquita. Y recordemos que esto también viene por este como juramento, esta lealtad ciega que les he comentado en otro video, que yo implanté, bueno, que se implantó esta creencia en mí cuando tenía 4 años. Entonces sí es importante, como que todo está relacionado uno con otro, y cuando lo vemos, lo vamos entendiendo, es mucho más sencillo poder soltarlo. Es decir, que dejar de quedarnos en eso, ver que la vida sucediendo nos va presentando determinadas situaciones en donde nosotros nos volvemos a encontrar, volvemos a repetir eso que estaba ahí guardado. Y es en ese momento, una moto pasando, y es en ese momento, ese darse cuenta es a lo que llamamos conciencia. Y como siempre, el regalo es la conciencia, porque nos permite vernos, darnos cuenta para salir de eso, ¿sí? Y sobre todo para dejar de culpar a todo lo externo o en general a otras personas, a los ambientes, etcétera, 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 y salir del estado víctima. Entonces, si se dan cuenta, siempre está relacionado, siempre está relacionado. Aquí escribo de hecho, mamá no es que me desmereciera, no actuaba con esa intención, era mi percepción, como la última hija. Ok, aquí hay un recuerdo que de hecho me brotó. Yo soy la última hija, entonces y yo recuerdo que bromeaba, pero ahora cuando veo el trasfondo de eso, no era broma, en verdad no era broma. Yo sentía que justamente no merecía eso, ¿sí? O sea, que había que mi nido o mi madre, ¿sí? Eso como lo que representaba mi sostén, ¿sí? Mi refugio, de alguna forma me ponía a Carla como que, pero como que no merecía eso, ¿sí? Como yo soy la tercera hija, cierto, antes se grababan, se guardaban esos álbumes de fotos, ¿no? Entonces, antes mi hermana mayor tenía 4 álbumes de fotos, mi hermana la segunda tenía un par, y yo tenía uno que ni siquiera estaba completo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno es niño, y bueno, antes no teníamos Netflix y esas cosas, entonces sacábamos a cada rato estos álbumes de fotos, y yo siempre recuerdo que yo veía este álbum de fotos y siempre decía, pero ¿por qué no hay fotos mías? ¿No? Entonces, claro, siempre era como en broma. De hecho, recuerdo que mis hermanos me molestaban mucho con eso, ¿no? Y obviamente éramos niñas, estoy hablando de 6 años, 5 años, 7 años y hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, este álbum de fotos, no había muchas fotos de mí, y si había, no estaban en ese álbum, porque también había como una caja, pero era no sé, un 50% de mi hermano mayor, un 40-30% de mi segunda hermana, y unas cuantas mías, ¿no? Y de hecho tampoco no era tan así, pero era como yo lo percibía, y lo importante es ver cómo nosotros lo percibíamos para poder encontrar esa creencia raíz, para poder encontrar el porqué de esa herida que se codificó en ese momento, cuando entre nuestros 0 a 7 años, y que se ha ido repitiendo a lo largo de nuestros transitares aquí, en nuestros presentes, ¿ok? Aquí, ok, también
siendo la última hija, la más chica, ¿no? Todas mujeres, entonces evidentemente a mí me terminaba quedando la ropa de mis hermanas, ¿no? Entonces no me compraban mucha ropa. ¿Por qué? Porque me daban lo de mis hermanas mayores. Y claro, yo de niña decía, claro, yo entiendo y estoy ayudando a la economía familiar, pero se iba como generando el, ¿por qué no me compran a mí? La explicación racional era porque, claro, tiene la ropa de sus hermanas, ¿cierto? Pero es que pero para mí, para la niña, no era lo mismo. No era lo mismo recibir un jean, polos, lo que fuera de sus hermanas que estaba usado, a que ir a la tienda, al centro comercial súper lindo donde te compran un helado y todas estas cosas, y comprarse su ropa nueva. Ahora, ¿me compraron ropa nueva? Por supuesto que me compraron ropa nueva, muchas veces. Pero digo, y cuando regreso y brotan estas memorias en mí, por eso viene esta nostalgia, porque esa nostalgia no es de Carla de 38 años, es de Carlita, de Carla, niña, que regresa a esas memorias, ¿sí? En donde mi madre, sin evidentemente intención, yo percibía este mensaje de no merecer, ¿sí? Y creo que esto es algo que, ¿a cuántas personas no les ha pasado, no? Entonces usaba la ropa de mis hermanas y no protestaba, porque estaba convencida que, bueno, eso era lo bueno. Se repitió mucho también en el tema del trabajo. Yo, en mis primeros puestos de trabajo, de hecho, trabajaba mucho más con esta idea de quien más trabaja, Dios lo ayuda, ¿cierto? ¿No? Entonces, trabaja. Entonces, siempre me esforzaba más. Hubo, de hecho, algún trabajo, no, un par, en donde yo trabajaba más que mis superiores, ¿cierto? Pero a mí no me daban utilidades, no me había aumento de sueldo, no se me ascendía. Entonces este constante recordatorio diario de que a pesar de que yo hiciera lo que hiciera y me esforzara más que otros, trabajara más que otros, no merecía ese ascenso. Y de hecho pasaba mucho que personas que o entraban después de un tiempo, después que yo, ¿no? Yo tenía los reconocimientos, no sé, buena trabajadora, tal mes, y a alguien que tal vez no tuvo ese reconocimiento antes, nunca la terminaron ascendiendo antes que yo, ¿no? Esto me pasó, de hecho, en por lo menos un par de trabajos corporativos fuertes, en donde no importaba si fuera líder del grupo, pero no había ascenso. Tenía gente a mi cargo, pero no había ascenso, ¿sí? Tenía mucha gente, 40 personas a mi cargo, pero no me pagaban bien. Entonces, era una repetición constante, ¿sí? Y también esto venía desde mi propia percepción de yo no sentirme merecedora de. Entonces, se me mostraba un montón, se me mostraba mucho, ¿no? Si bien eso era el externo, obviamente, como es adentro, es afuera, entonces había mucha esta relación, ¿no? El exterior me espejaba mucho. Y bueno, vinieron más memorias, pero me parece que estas son como sencillas de entender. A nivel de linaje también apareció relacionado tanto de papá y de mamá con el tema de no merecer, en donde sus nidos, es decir, sus familias directas, a pesar de un gran esfuerzo, terminaban perdiendo, ¿no? Terminaban perdiendo todo. Y a nivel de ancestralidad, pues uno de los ancestros más fuertes para mí era el de la monja que murió de cáncer de mama, ¿no? Una monja de claustro que no se entendía a sí misma y esta sensación de no merecer la llevó a este aislamiento que terminó presentándose en un cáncer de mama que termina por
hacer que fallezca, ¿no? Entonces tiene un sentido. A mí me sirve llevarlo a mi linaje y a mi ancestralidad porque me da mayor claridad, ¿sí? Pero recordar que si nosotros vamos de nuestros 0 a nuestros 7 años, ahí está todo, ¿sí? Ahí lo podemos ver claramente. Y por supuesto, a Kayak, mi madre elevada, siempre me está guiándome para poder ir entrando, no dejándome absorber por esos recuerdos, por esas memorias, recordando que soy yo hoy adulta, y que estas memorias, esto que viene a mí, esto que brota en mí, es lo que Carla, niña pequeña, experimentó. Y bueno, en este momento, desde mi adultez, vengo a cristalizar ese aprendizaje, ¿sí? Y él quiere, en este caso por la otra facultad del masculino, quiere ser desmerecido, quiere ser desmerecido, es decir, padre masculino o el externo lo desmereció. Aquí el ser, ese es el dolor interno, y cómo se ve hacia afuera, el ser busca ambientes donde los demás se esfuerzan más que él. Explota cuando siente que no merece lo que tiene. Se rodea de personas muy autoexigentes, los ambientes lo hacen sentir insignificante. En este caso, en el biológico, y es real, me vino, mientras escribía todo esto, me vino bastante malestar, ardor en el codo derecho, y está muy relacionado a lo que es trabajo, ¿sí? Al valor del trabajo, a la desvalorización en el trabajo. Y como les ya había contado un poco, en mí había muchas memorias de esto, ¿sí? De hecho, las primeras memorias de esto vienen a través también del deporte. Como les conté, yo comencé a hacer deporte desde chiquita, entonces, y de hecho me esforzaba mucho, yo sentía que me esforzaba mucho, me encantaba, me fascinaba. Fue una larga temporada de mi vida muy linda, de la cual aprendí demasiadas cosas, pero sí, constantemente sentía este esfuerzo, ¿no? Y de hecho mis compañeras desde muy chiquitas, habían determinadas compañeras que se esforzaban tanto más que yo, ¿sí? Entonces, claro, me comparaba y decía, bueno, pero no entreno tanto como ellas, ¿no? Entonces, ya pues, no me lo merezco, ¿cierto? Entonces, de hecho, sí, me rodeaba de niñas autoexigentes, y esta percepción de ser insignificante era grande. Entonces, a nivel emocional vino un cansancio, varios suspiros mientras lo escribía. Entonces esto también muy relacionado con la nostalgia. Entonces, tanto en femenino y masculino, el desmerecimiento, como que yo lo puedo ver, claramente lo entiendo, ¿no? Entonces las memorias brotan y me va haciendo más sentido. Entonces esa claridad va llegando a mí para poder ver esa codificación, entenderla, y desde este entendimiento soltarlo, ¿sí? En el cuerpo de conciencia, aquí yo coloco relacionado al abandono, ¿sí? Este es este recuerdo que les mostré en videos anteriores de este suceso, cuando acá coloco, recuerdo de mi padre yéndose del nido, es decir, de casa, ¿no? El sentir que no valía lo suficiente para que se quede. Entonces, también relacionado al no ser vista, ¿sí? Al no ser vista también por el masculino, por mi padre, nuevamente brota esta memoria de estos 4 años en esta reja cuando él se va. Entonces, nuevamente está entrelazado, ¿no? Y entonces ayuda y da más claridad. Y bueno, igualmente lo llevo a lo que es mi linaje, ¿no? Y efectivamente, tanto papá como mamá vivieron determinadas situaciones que les presentó este desmerecimiento, ¿no? Y
como son varias codificaciones que aparecen y se relacionan uno con otras, y también algo que les compartí, este ejercicio para mí es muy como poderoso, por decirlo de alguna manera, porque a mí me incomoda ver, ya no, de hecho a comparación del primer video y la intensidad ha disminuido como, no sé, un 70%, ¿no? Y me siento mucho más cómoda, de hecho la pienso mucho menos, es decir, ya, bueno, prendo, traigo mi cuaderno, traigo mi cuadro, traigo mi lapicero, un vaso de agua, ¿no? Es más, ahora me puse el ventilador, que bueno, ya está acá, entonces la pienso menos, me dejo de poner excusas, y esto es lo importante de este ejercicio para mí, ¿sí? Para mi ser, para mi aprendizaje, de poderme ver a través de estos videos, porque esto lo estoy haciendo frente al celular, pero luego yo me escucho y de muchos momentos digo, ay, eso dije, wow, y yo también veo en mí mi propia profundidad, y sé que siempre estoy guiada, y lo veo, lo percibo, lo siento en mi voz, en mi energía. Entonces, este también es un ejercicio que como va haciendo que supere, como llevándome a traspasar esas limitaciones, ¿sí? de estas codificaciones que he ido compartiendo con ustedes. Entonces, para terminar, hay algo en el cuadro. En YouTube siempre les dejo el canal de Dan Maruk, que es el ser hermoso, simple, súper humilde, que fue quien abrió toda esta información. Específicamente esta codificación también la abrió otro maestro, no recuerdo su nombre. Voy a colocar su canal de YouTube aquí, para que también puedan verlo y cómo él mismo expande esta información, y que estoy segura que también sirve, porque aquí lo importante es, desde un compartir personal propio, llegar a quien tenga que llegar el video, y si le sirve, ¿sí? Perfecto, porque nuestras experiencias son solamente de nosotros, es decir, de Carla, de Arkayak Ankh, que está siempre guiada y que siempre ha sido guiada por Arkayak, lo sé solamente yo. Yo soy el ser más sabio sobre mi propia evolución, sobre el brotar de esta información de mi inconsciente, siempre guiada, por supuesto. Entonces, esto no se tiene que aplicar a otra persona, solamente es una muestra para que desde mi propio compartir, el compartir de estos maestros sobre sus experiencias, sobre su propio transitar, pueda servir de guía para otros, para quienes deseen escuchar, para quienes estén, para que quienes quieran dejar sus limitaciones, quieran salir del sufrimiento, y bueno, ya de todas estas codificaciones que he ido compartiendo con ustedes. Quiero finalizar solamente el recordar, yo he ido haciendo los videos en orden, como para que sea más fácil y más digerible la información. Es bastante sencilla, sin embargo muy profunda. Entonces, en ese orden, por ejemplo, considerando el femenino y el masculino en cada ser, cambia mucho todo esto. Si en mi caso mi padre hubiese sido mi imagen femenina, es decir, que me proveía el sostén, el acojo, esta no protección, sino lo interno, ¿sí? Hubiese cambiado mis codificaciones. En mi caso, mi femenino estaba muy representado claramente por mi madre y mi masculino por mi padre, pero esto puede cambiar dependiendo de la persona, dependiendo del ser. Entonces eso es súper importante,
y yo lo explico a mayor detalle en el video de las capacidades del ser femenino y masculino. Entonces siempre es importante simplemente ir para allá, para ese video, para que la información sea más clara para cada uno de nosotros. Y ahora sí, para terminar voy a leerles esto. Acepta en conciencia tu dolor interno y ardor externo. Suelta estar girando en un niño humano y sé un adulto. Completa el aprendizaje cristalizado. Completa tu humanidad en tu ADN. Sé un faro, entendiendo el pasaje y viéndote del otro lado también. Sé nuevo, no repitas lo viejo. Muestra luz en claridad de conciencia sobre el antiguo inconsciente. Solo atravesar la incompletud completa al ser. Lo he leído como para transmitírselo a ustedes y ahora lo leo desde mí, desde mi propio transitar. Acepto en conciencia mi dolor interno y mi ardor externo. Suelto estar girando en una niña que no entiende, en una niña sin claridad. Y soy una adulta. Completo mi aprendizaje cristalizado, que completa mi humanidad. Que todo se me muestra a través de mi ADN, de mis células, porque la información está grabada en ellas y brotan en mí. Soy un faro cristal. Entiendo el haber pasado por todo esto inconsciente y estoy también del otro lado. Soy una nueva humana. No repito lo viejo. Muestro en claridad de conciencia sobre mi antiguo inconsciente. Solo atravesando mi incompletud, completo al ser. Completo a mi ser. Entonces, con esto termino este video de la última codificación. Gracias por recibir, gracias por ver, por escucharme. Y bueno, seguiré compartiendo mi transitar y toda información que vaya brotando, porque siempre va brotando y también me voy dando cuenta de más cosas, voy siendo consciente y voy cada vez de forma más sencilla, voy soltando ese girar. Y ese dejar de girar me coloca en una fluidez, ¿sí? En una fluidez con la vida sucediéndome desde una mayor tranquilidad, desde una mayor neutralidad, ¿sí? En donde los ambientes no me arrastran, no me llevan con ellos. Evidentemente todos los días interactúo con muchos ambientes, solo que no me consumen, ¿sí? Me muestran algo y fluyo y continúo y sigo avanzando para ir disfrutando más esta vida, ¿sí? Esta última encarnación. Entonces, bueno, con esto dejo sobre la última codificación del inconsciente y bueno, los siguientes videos irán yendo según mi propio transitar y también según nueva información vaya apareciendo para compartir. Repitan cada video la cantidad de veces que sea necesaria, repitan el video del algoritmo como para que puedan entender esto, que es sencillo, esto es sencillo, esto nos pasa todos los días, todo el tiempo, muchas veces al día, solo que no nos hemos dado cuenta, pero ahora sí. Y luego de esto, lo que viene es una observación constante, observación, ¿sí? No juzgar, no emitir bien o mal, porque aquí no hay bien o mal, sino todo lo necesario
para nuestra propia expansión, porque ustedes, así como yo, somos quienes estamos en nuestra propia misión de rescatarnos a nosotros mismos, de conectar con nuestro Maika, que está aquí, con nuestro corazón solar, ¿sí? Con esta energía, con la intuición, como sea más sencillo para ustedes concebirlo, entenderlo, que nos guía todo el tiempo, ¿sí? Que muchas veces nos protege, nos ha protegido, que nos cuida, ¿sí? Y que también nos va dirigiendo a aquellos ambientes, a aquellas personas, a aquellos maestros que nos llevan a cristalizar esos aprendizajes que ya estamos listos para cristalizar y para soltar, ¿sí? Entonces repitan los videos la cantidad de veces que crean necesario. He sido y soy una persona transparente, soy un ser transparente, me muestro tal cual. Y bueno, desde esa transparencia, dejo este mensaje para mí, ¿sí? Y para quien llegue a esta información. Entonces, bueno, nos vemos hasta el próximo video y espero que estén muy bien y nuevamente muchas gracias por recibir. Chao.